En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del primer domingo de Pascua, la resurrección y la importancia de amar a Dios sin límites. En la sección Espiritualidad, hablamos sobre los escritos de San Pedro, Julián Aymar y examinamos una tesis osada. Exagerar es sobrepasar la ley, y el amor debe exagerar. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Y hoy vamos a abordar el Evangelio del primer domingo de Pascua, que narra las primeras repercusiones de la resurrección y sobre todo nos subraya la importancia de amar a Dios sin límites. Ahora, para introducir a los oyentes en este tema, vamos a empezar focalizando en una verdad fundamental que Monseñor John Cla, en sus comentarios al Evangelio, nos puntualiza muy bien, donde le explica que Cristo fue el único que resucitó por su propio poder. Y él puntualiza que muchos son los casos de las resurrecciones a lo largo de la Escritura. Tenemos a Elías cuando obró la resurrección del hijo de la viuda de Serepta. Tenemos también a su discípulo Eliseo, otro tanto que hizo con el hijo de una sunamita. Y ya en el Nuevo Testamento nuestro Señor resucita a la hija de Jairo, resucita el hijo de la viuda de Naín y por supuesto tiene lugar la espectacular resurrección de Lázaro, que resucita ni más ni menos que después de 4 días de estar enterrado. Ahora, ya durante el Viernes Santo, fueron también numerosas las resurrecciones que se efectuaron, porque fueron concomitantes al terremoto, a las tinieblas y a la gran rasgadura del velo del templo que se manifestaron en el momento de la muerte de nuestro Señor. Y inclusive se registra que muchos justos dejaron sus sepulturas, pasearon por las calles y aparecieron a muchas personas, ciertamente para increparlas por la gravedad del pecado de deicidio. También está, a lo largo de la era cristiana, otras resurrecciones que ocurrieron. Por ejemplo, San Pedro devuelve a la vida a Tabita. San Pablo también resucita al joven Éutico. Y por supuesto, tenemos también San Benito, que devolverá con vida y salud al hijo de un campesino. Pero si todas estas resurrecciones ocurrieron a lo largo de los tiempos, hoy nos queremos preguntar en qué específicamente se distingue la de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar en el tema, les presento a los integrantes del programa de hoy, que vienen directamente desde Colombia, y tenemos a los dos. Hoy tenemos al hermano Francisco Tobón. Salve María, hermano Francisco. Salve María, mucho gusto de estar de nuevo con la audiencia de este programa. Como ustedes saben, el hermano Francisco es misionero en Colombia y es responsable de las redes sociales de los Heraldos del Evangelio en ese país. ¿Sigue creciendo aquello, hermano Francisco? ¿Cuántos millones son ya? No, eso va creciendo, pero lentamente. No, 1.430.000 estamos llegando. Bueno, de repente le pasamos la receta aquí a Radio María Canadá, que está necesitando ciertamente. Claro que sí, con gusto. Y también tenemos desde Bogotá, Colombia, al doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, hermano Gustavo, salve María, hermano Francisco, y una alegría estar con ustedes y con la querida audiencia. Es siempre una alegría tenerlo. Como ustedes saben, les recuerdo, el doctor Saúl es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en la edición hispana y también es bachiller en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino de Roma y también por la DOUNI con sede en Toulouse, Francia. Entonces, dicho esto, pasamos al Evangelio que nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Hay un aspecto que podemos introducir directamente y que es muy poco comentado en la narración de la resurrección de Jesús. Porque aunque no lo hayan afirmado los evangelistas, es de sentido común, y los buenos autores también son unánimes a ese respecto, que Jesús, una vez resucitado, se apareció en primer lugar a la Santísima Virgen, enseguida a Santa María Magdalena y después a otras de las santas mujeres. Y aquí cabe entonces la pregunta, ¿por qué motivo habría escogido a las mujeres para manifestarse antes que a los propios apóstoles? ¿Qué les parece? Bueno, me gustaría comenzar por comentar ese punto que usted resalta, hermano Gustavo, sobre esa hipótesis tan linda que pues no tiene una sustentación explícita en las escrituras porque no lo narran así. Y es el hecho de la Virgen haber sido el primer testigo de la resurrección de nuestro Señor, o sea, a quien Él primero se le apareció. Esto es con base en un principio de la teología mariológica de la Iglesia, que en el fondo es la sustentación de, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, que tampoco consta en las Escrituras. Y el principio es el siguiente, que todo privilegio, toda perfección, toda gracia que Dios puso en cualquier orden de la creación, en el orden angélico, en el orden humano, en fin, en todos los órdenes de la creación, Dios primero, antes que nada, lo puso en su Santísima Madre. Ella es la obra prima de la creación, en la cual la capacidad creadora de nuestro Señor Jesucristo, por así decir, se agotó, porque es una afirmación tremenda, así lo dice Santo Tomás de Aquino, que a la Virgen Dios no la podía crear más perfecta, o sea, es ponerle un límite a esa capacidad ilimitada de Dios de crear. Pero bueno, el hecho es que la inteligencia de los querubines más extraordinaria, el amor, la caridad de los serafines, la belleza del cisne, en fin, todas las perfecciones que hay en la creación, todos los privilegios, Dios los puso primero en su madre, porque es su madre. Todo buen hijo da lo mejor que puede a su madre. Entonces, toda perfección que Dios podía poner a una criatura, Él la puso antes y todas en la Santísima Virgen María. Entonces, si es un privilegio el hecho de ver a nuestro Señor resucitado, entonces de ahí se concluye que antes que María Magdalena, antes que las santas mujeres, antes que los apóstoles, la Virgen fue a quien nuestro Señor resucitado primero se le apareció. También de ahí concluyen los teólogos que también en la última cena quien comulgó primero fue la Santísima Virgen. O sea, todos los privilegios, todas las gracias que Dios da a cualquier criatura, Dios primero la puso en su Santísima Madre. Y como usted dice, hermano, pues después de la Virgen ya consta en el Evangelio que a quien primero se apareció fue a María Magdalena, luego a varias santas mujeres y después a los apóstoles. Preguntaba Gustavo que por qué se apareció primero a las mujeres. Entonces, bueno, vemos que la teología es unánime en decir que primero se apareció a Nuestra Señora. Pero después se le aparece a María Magdalena. María Magdalena va al cuerpo de nuestro Señor cometiendo, dice Monseñor Juan Clan, lo inédito de los evangelios, todo tipo de imprudencias. Bueno, sería lindo, doctor Saúl, comentar un poquito las imprudencias, porque realmente pocas personas hablan de eso y nosotros la tomamos como una cosa natural. Inmediatamente fue el amanecer, fueron hacia el sepulcro, pero eso tenía implicaciones bastante graves. Bueno, vimos todos los cuidados que los fariseos y los jefes de la sinagoga tuvieron porque justamente ellos tenían por lo menos el conocimiento de que nuestro Señor había anunciado que iba a resucitar. Entonces ellos dijeron, para que los discípulos no digan que Él resucitó, para que los discípulos del Nazareno no digan que Él resucitó, sellaron la piedra, colocaron guardias. Entonces, que María Magdalena quisiera tocar el cuerpo de nuestro Señor, volverlo a embalsamar, cuando no era necesario porque ya se había hecho, ¿cierto? Violando todas las prohibiciones de los fariseos, ¿no? Y colocando en el fondo, dice Monseñor Juan Clan, lo inédito de los evangelios, en riesgo a la comunidad naciente, la comunidad cristiana naciente. ¿Por qué? Porque era enfrentarse con el poder constituido y que tenía toda la fuerza. Bueno, era una actitud imprudente y era una actitud impensada. Pero ¿qué la motivaba? La motivaba el amor, ¿cierto? Ellas era un amor que todavía no creía en la resurrección, porque como vamos a ver más adelante, fue después de que se le aparece a nuestro Señor que ella, María Magdalena en concreto, acredita en la resurrección. Pero era un amor
por el amado, por el Señor, por el Mesías, por el Raboní que se había ido, ¿no? Y esa actitud, en el fondo, dice Monseñor Juan Clá, es premiada con Cristo, apareciéndoles primero a ella, María Magdalena, después de la Virgen, primero a ella que a los propios apóstoles. Sí, interesante que Monseñor resalta para ver cómo María Magdalena no fue guiada por un raciocinio así frío. Todo lo que ella hizo fue en contravía de todas las normas del sentido común. No solamente lo que usted dice que la tumba estaba sellada, sino que era una violación gravísima a la ley de Moisés. Bueno, y hasta hoy en día en todas las legislaciones internacionales no se puede violar una tumba. Claro, es más o menos como llegar 2 días después, ¿no? De alguien que ha sido enterrado y querer abrir la tumba otra vez. Sería, o sea, es tanto como impensable eso hoy en día, lo era en aquella época. Era un delito civil y una falta religiosa gravísima, porque tomar contacto con un cadáver ya quedaba impuro y en fin. Luego, cómo unas mujeres débiles iban a poder mover una piedra pesadísima. Y a primeras horas de la mañana que no iban a encontrar ningún auxiliar, ningún hombre por ahí que les pudiera ayudar. O sea, ella no fue todo enteramente contra la razón. No fueron movidas por la razón. Luego, justamente los fariseos y el Sanedrín habían puesto guardias para que los cristianos, los apóstoles, no se robaran el cadáver y después fueran a decir que era que él había resucitado. Era evidente que nadie le iba a permitir sacar el cadáver porque estaban cuidando para que nadie se lo robara. O sea, era enteramente ilógica la actitud, el proceder era enteramente ilógico, irracional. Ellos no fueron movidos por la lógica, sino por una pasión, que como dice el doctor Saúl, esa pasión era el amor por nuestro Señor. Y luego el cadáver ya había sido embalsamado, ya estaba enterrado. ¿Para qué lo iban a embalsamar otra vez si ya había sido embalsamado? Pero ella, en fin, era ese amor ciego por nuestro Señor y ella quería estar con el cuerpo, quería adorarlo y quería prestarle ese homenaje. Don Francisco, fueron hasta la tumba sin consultar también a los apóstoles, ¿no? Sin consultar a Pedro, que como vimos ahorita en el relato que acaba de leer el hermano Gustavo, era reconocido como el que tenía la primacía. San Juan no entra al sepulcro sin antes que entrase San Pedro. Bueno, ellas fueron 3, ¿no? María Magdalena, María Salomé y María la Madre de Santiago. Entran, van al sepulcro sin consultarlo. Dios lo permite ¿para qué? Dios lo permite para que se conozca la resurrección poco después de que hubiera sido realizada. Porque si ellos van y consultan, ellos les dicen, no sean locas, no hagan eso en absoluto. Pero Dios permite también esa imprudencia movida por un genuino amor, ¿no? Y aquí también Monseñor puntualiza muy marianamente, ¿por qué la Virgen no se juntó a ellas, por ejemplo? Y pregunta, ¿habrán preguntado a la Madre de Jesús si era correcto que el modo de proceder? No parecería, ¿no? Él levanta la pregunta, pero no sé si se sabe la respuesta. O sea... No, claro, no se sabe. Y además ellos por eso ellos no le creyeron. Cuando llegó María Magdalena al cenáculo, que estaban, además los apóstoles estaban encerrados, muertos del miedo, que también es un contraste bonito, ¿no? Los apóstoles estaban todos encerrados, escondidos en el cenáculo de miedo que a ellos también los pillaran y los mataran como nuestro Señor. Y Santa María Magdalena tampoco piensa eso, o sea, ella sale y va al sepulcro corriendo todos los ríos, no le interesa. Cuando llega con la noticia, los apóstoles no le creen, piensan, no, las mujeres son muy imaginativas, no les creen, ¿no? Interesante. También de pronto, don Francisco, hermano Gustavo, es un premio al amor que se manifiesta, la aparición de nuestro Señor, primero la Magdalena con los apóstoles, es un premio al amor y a la valentía del amor. Porque así como en la pasión, ellas fueron las que estuvieron acompañando a nuestro Señor Jesucristo en la vida dolorosa y en la cruz, así también ellas fueron las que primero se arriesgaron a ver el cuerpo de nuestro Señor, y Dios premia esa valentía con la primera aparición. Ahora, llega San Pedro y llega San Juan. Ahí se certifican de lo que oyeron, y aquí hay otra cosa, otro punto muy importante que Monseñor dice, y es que las propias mujeres se dieron cuenta finalmente del peligro que se habían expuesto, de la imprudencia cometida, y ahí entonces comenzaron a huir del sepulcro. Porque justamente la punta dice que es la reacción característica de los desprevenidos. Antes del acto el peligro no existe, después de las primeras pruebas entra el pánico, y ahí entra una cosa muy bonita, y es que aparece entonces un ángel. Y es muy bonita la actitud del ángel, porque uno diría, bueno, delante de tantas imprudencias de ellas, el ángel lo primero que sería llamarle la atención. Mujeres locas, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo hacer nada? El ángel no las reprime en nada. Antes comienza a calmar todos sus temores, a infundirles confianza, y bueno, les comunica esa gran novedad, esa gran noticia, ese gran acontecimiento que es
la fiesta culmen de toda la liturgia católica, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es el triunfo. Nuestro Señor toda la muerte, triunfó sobre la muerte, nos da una prenda de nuestra salvación también. O sea, venció la muerte, venció al demonio, venció al mundo, al demonio y a la carne. O sea, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, y la noticia de ese triunfo glorioso, el colofón de aquello por lo cual nuestro Señor se encarnó, vino al mundo, predicó, fundó los sacramentos, la iglesia, y por lo cual murió en la cruz. En fin, el triunfo, ese colofón, es la resurrección gloriosa. Y esa noticia extraordinaria, esa buena nueva, que será motivo de alegría hasta el fin del mundo y por toda la eternidad, es comunicada a estas mujeres, premiando ese amor, entre comillas, imprudente. Permítame el hermano Gustavo y el hermano Francisco defender a San Pedro y a San Juan. Leemos aquí en el Evangelio, en el versículo 8, que cuando ellos vieron el sepulcro vacío, después de que llegaron, ahí comprendieron la escritura de que nuestro Señor tenía que resucitar de entre los muertos, y seguramente comprendieron los 1000 anuncios que hizo nuestro Señor a lo largo de su vida, de su propia resurrección, como cuando dijo que el templo sería destruido y él lo reconstruiría en 3 días. Él habla del templo de su cuerpo. Ellos creyeron ahí antes que la Magdalena, porque si seguimos el relato del Evangelio de San Juan, él nos dice que María Magdalena queda junto al sepulcro llorando, y es en ese momento que aparecen los 2 ángeles, le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dice: porque se han llevado a nuestro Señor. Y en ese momento se vuelve, ve a Jesús de pie, no se dio cuenta que era nuestro Señor. Nuestro Señor le dice: mujer, ¿por qué lloras? Ahí Magdalena le dice que porque se habían llevado a su maestro. En otro evangelio inclusive le llega a preguntar a ese hombre si había sido él quien se había llevado el cuerpo de nuestro Señor, y nuestro Señor ahí la llama por su nombre propio, le dice María, y ella ahí lo reconoce, Rabuní, y reconoce pues que Cristo nuestro Señor había resucitado. Entonces parece que el primer reconocimiento de la resurrección de nuestro Señor se dio por parte de San Pedro y por parte de San Juan. Específicamente San Juan, ¿no? Porque el Evangelio aquí dice clarito que entonces entró, después de Pedro, que fue el primero que entró, y es San Juan el que está hablando, ¿no? Pero él habla en tercera persona. Entonces entró también el otro discípulo, que es él, San Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Claro que San Juan era más joven, San Pedro era más viejo, y fueron 2 corriendo y llegó San Juan primero, pero una señal de deferencia y reconocimiento de la autoridad dejó que San Pedro, que era el jefe de la iglesia, entrara primero, ¿no? Ahí entra él después, le dice: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. O sea, el primero que creyó de todos fue San Juan, y como María Magdalena no había creído todavía, pensó que se habían robado el cadáver. Primero San Juan, pero acto seguido San Pedro, deduzco yo, hermano Francisco, porque sigue el texto diciendo, y ya emplea el plural, pues hasta entonces no habían comprendido. Entonces San Pedro también comprendió, pero el primero fue San Juan, antes que la Magdalena. Ahora aquí ocurre también una cosa digna de puntualizar, ¿no? Porque, como veníamos diciendo, aparece a Nuestra Señora, aparece a Santa María Magdalena, a las santas mujeres, y les trata con una bondad suma, nada les reprocha, al contrario, ¿no? Se hace sentir como el maestro que ha resucitado. Pero en contraste, cuando aparece a los apóstoles, un poquito fuerte, ¿no? Porque les reprocha incredulidad, dureza de corazón por no creer en la resurrección. Eso es más un síntoma de que Dios premia al que tiene más amor, el que tiene esa llama del amor mucho más encendida, y es que es la principal de todas las virtudes, la virtud de la caridad, ¿no? San Pablo lo dice muy bien en su carta a los Corintios, ese himno magnífico del amor. Él dice: hay 3 virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, pero la mayor de las 3 es la caridad. Es lo que manda, por eso el primer mandamiento. San Juan de la Cruz dice: en el ocaso de vuestras vidas seréis juzgados según el amor a Dios. Esa va a ser la medida de nuestro juicio, es en qué tamaño está esa llamarada del amor de Dios, porque lo que nos une a Dios, lo que nos transforma en Dios, es el amor, la caridad, el amor a Él. Y es lo que está nuestro Señor premiando y elogiando en Santa María Magdalena. Una cosa muy linda, porque Santa María Magdalena, que había sido una mujer de una vida pésima, se había convertido, o sea, ella tuvo 2 conversiones. Se convirtió una vez por la predicación de nuestro Señor, era una mujer de vida, una mujer pública, en una vida súper desarreglada. Por la predicación de nuestro Señor se convierte, y según cuenta la beata Ana Catalina de Emmer, ella volvió a caer de nuevo en la vida disoluta.
Y ahí es cuando nuestro Señor la convierte de nuevo una segunda vez y le saca 7 demonios, constan las escrituras. O sea, el demonio tenía un dominio sobre ella, un poder sobre ella impresionante, una tiranía. Pero ella se abrió a la gracia y se convirtió en una llamarada de amor a Dios, a pesar de su pasado, que, en fin, la iglesia, a pesar de su vida desarreglada, la pone de primera en el catálogo de las vírgenes. Por eso, porque el amor purifica todo, el amor purificó su alma y hizo de ella ese otro episodio tan lindo, que es también una señal del amor por nuestro Señor, cuando está en Betania con Marta atendiendo a nuestro Señor, y Marta preocupada, en fin, en las cosas prácticas para atender a nuestro Señor, pero Santa María Magdalena está extasiada escuchándolo a Él, preguntándole, conviviendo con Él, admirándolo, amándolo, practicando la caridad. El otro episodio, que rompe un frasco finísimo de alabastro, que es una cosa costosísima, con un perfume carísimo, y lo derrama a todos sus pies como un acto una señal externa de esa llamarada de amor que incendiaba su alma y su corazón. Monseñor Juan dice que tiene una admiración muy grande por ella, por eso, que tiene un amor ardoroso, y ese amor ardoroso es el que mueve la historia, la humanidad, es la que mueve los planes de Dios en la historia, es lo que hace que los hombres pasen por encima de todos los obstáculos que aparentemente invencibles y se realicen las grandes proezas al servicio de la iglesia y de las almas. Es el amor, la caridad. Hermano Gustavo, hermano Francisco, ¿fue imprudente Santa María Magdalena en lo que hizo? Imaginemos que ella no hubiera hecho eso en ese momento que salió con las otras mujeres a buscar el cuerpo de nuestro Señor, si no lo hubiera hecho 2 horas después de que murió nuestro Señor, cuando aún no se había operado la redención. Esto no hubiera traído gravísimos problemas a la iglesia naciente, como muchos temían cuando la vieron regresar con el anuncio de que el cuerpo no estaba ahí. Entonces yo creo lo siguiente, yo creo que como era una imprudencia, entre comillas, movida por el amor, por la caridad, que como acaba de decirle el hermano Francisco, tiene que guiar toda la vida espiritual y toda la vida del hombre aquí en la tierra, particularmente la caridad en cuanto a amor de Dios, ella como que se insertó en el plan divino. Y entonces Dios no hubiera permitido, como era un amor puro, Dios no hubiera permitido que ese amor puro cometiese esa grandísima equivocación de ir antes de tiempo, sino que ella se inserta en el plan divino y en el fondo cumple el designio de Dios de su imprudencia para ocasionar todas las maravillas que estamos contemplando hoy, Domingo de Resurrección. Entonces salto y recuerdo una diferencia que coloca Monseñor Juan Cla en el libro del Inédito de los Evangelios. La verdadera prudencia no apaga el fervor. Los que educan a los jóvenes, normalmente impetuosos, en la prudencia no deben apagar el fervor, deben orientarlo, pero sobre todo deben fortalecer la caridad, que es la que nos une con Dios y nos hace que cumplamos el plan divino. Y aquí viene muy acertado lo que el doctor Saúl dice, porque justamente llega el momento de llamar la atención sobre un pensamiento que Santo Tomás de Aquino trae y que Monseñor John Cla cita aquí en los inéditos, y es que los que son movidos por el instinto divino, Santo Tomás dice, son más audaces. No se guían por la prudencia, no se guían por la razón, sino se guían por la audacia. No, eso es algo lindísimo. Yo creo que otra manera de formularlo estaría en una frase célebre de San Francisco de Sales, que él dice que el novicio prudente es un profeso apóstata. Claro, el novicio es el joven que entra en la vida del sacerdocio o entra en la vida religiosa y se está formando, es novicio, nuevo en la orden, está en su periodo de formación y es como un noviazgo. Es como un noviazgo con la vocación. Y en ese periodo, como en todo noviazgo, la persona recibe una efusión de gracia, de entusiasmo, de fervor, de caridad, de amor, que lo lleva a veces a cometer imprudencias. Imprudentes con sus familiares, con su entorno social. Pero si el joven en el comienzo de su vida religiosa no tiene esa llamarada ardorosa que lo lleva a cometer ciertas imprudencias, pero que son movidas por el buen espíritu, que son movidas por el Espíritu Santo, que le da una efusión de amor ardoroso, si no comienza ese camino de su vida espiritual con ese fervor desbordante que lo lleva a cometer imprudencias, cuando sea ya profeso, cuando ya se haga religioso, no va a perseverar, porque ese impulso primero fue flaco, él necesita un impulso fuerte, así como el matrimonio. Si no hay un noviazgo
Y si en el matrimonio no hay un amor entrañado entre los dos cónyuges, ese matrimonio no va a durar. O sea, el primer impulso del vuelo de un avión tiene que meter los motores a fondo es cuando está cogiendo vuelo. Ya cuando coge vuelo se estabiliza, pero si no hay ese primer impulso con los motores a todo dar, el avión no toma vuelo. Y es también lo que con otros términos los tratadistas llaman es la santa libertad de los hijos de Dios. O sea, lo que debe guiar los actos de la persona. Evidentemente que el hombre es un ser racional, todo tiene que someterlo a la razón, pero no basta la razón, tiene que impulsarlo el corazón, que es donde radica propiamente la caridad, porque la caridad no es tanto conocimiento, la caridad es amor a aquello que se conoce. Entonces la fuerza motriz, la fuerza rectriz de la vida de la persona es el amor, y que es el amor infundido, es una gracia, es infundido por el Espíritu Santo, es infundido en Dios, es Dios inspirando ese amor, es Dios impulsando esa alma. Evidentemente que hay que someter todo a la razón, pero no es la razón la que mueve es la pasión del corazón, del amor. Esa es la santa libertad de los hijos de Dios, que es actuar de acuerdo a esas inspiraciones de la divina providencia, esas inspiraciones de la gracia, porque la vida humana es muy compleja. Entonces, aplicar solo la razón, el raciocinio, para discernir qué actitud tomo en una ocasión o en otra, eso es muy complicado. Por eso creo que es el Eclesiastés que dice que hay momentos para callar, momentos para hablar. Entonces un padre con sus hijos, hay momentos donde el padre debe ser severo con el hijo, hay momentos donde el padre debe ser condescendiente, indulgente con el hijo. ¿Eso en qué manual está? ¿En qué norma racional va a enseñarle a los padres a tomar esa actitud? Es un cierto sentido común nacido del amor que el padre tiene por el hijo, y el padre intuye en qué momento le debe hablar con energía o en qué momento le debe hablar con bondad. Entonces, así mismo es en la vida de todos. Entonces es muy importante tener esa unión de vida sobrenatural con la gracia a través de los sacramentos de la oración, para que sea la gracia, Dios, el Espíritu Santo, que nos vaya orientando. Y esa es la verdadera prudencia, como acaba de formularlo Santo Tomás de Aquino, porque la prudencia es tomar los medios necesarios para alcanzar un fin. Esa es la actitud prudente. Ahora, racionalmente discernir eso en cada circunstancia de la vida no es fácil. Y por eso San Agustín dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Si una persona está llena de amor a Dios, va a saber, Dios le va a inspirar cómo actuar en cada momento. Y Santa María Magdalena fue inspirada por el amor de Dios para tomar esas actitudes aparentemente imprudentes, y como era guiada por Dios, los resultados fueron buenos, y el fin, que era la gloria de Dios, el bien de las almas, se realizó. Y entonces, a modo de conclusión, de hecho, Monseñor Jean-Claude termina con un texto riquísimo de San Pedro Julián Aymar, que es el fundador de los sacramentinos, y termina con una tesis osada y al mismo tiempo espectacular, porque él dice, exagerar es sobrepasar la ley, y el amor debe exagerar. Y ese justamente nos pareció tan profundo, que va a ser el tema del siguiente segmento de nuestro programa, que es justamente la sección espiritualidad, donde tocamos esa tesis osadísima. Exagerar es sobrepasar la ley y el amor debe exagerar. Hermano Gustavo, un amor exagerado que manifestó la Magdalena en contraposición a un odio siniestro y también exagerado que manifestaron los jefes de la sinagoga, ¿no? En otro texto evangélico sobre ese mismo hecho, San Mateo nos cuenta que los guardias, después de que los ángeles se aparecen, hacen rodar la piedra, los guardias van a visitar a los que les estaban pagando, ¿no? Y ellos se reúnen con esos ancianos, les dan los ancianos a los soldados una gran cantidad de dinero y les dicen, digan así, que sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. O sea, les estaban contando que ellos ven una cosa maravillosa que confirma la resurrección de nuestro Señor. Y ellos, en lugar de agachar la cabeza y aceptar que habían cometido un error, inventan una mentira, sobornan a las guardias. Qué odio tan terrible, ¿no? Es la lucha entre el bien y el mal. Es un odio apasionado también y exagerado del lado del mal, ¿no? Exactamente. Y exactamente son las palabras que Monseñor usa aquí en su comentario. Y dice, o sea, la resurrección fue la demostración más grandiosa de la divinidad de nuestro Señor. Demostración más grandiosa de su propia divinidad, imposible. Mala fe más visceral entre sus enemigos, inimaginable. Vamos entonces a una pausa musical y enseguida retornamos con la sección espiritualidad. Gaudia et exprecordia
Retornamos entonces con la sección espiritualidad y les recordamos que en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y hoy desarrollamos la conclusión del Evangelio que veníamos comentando sobre el amor, sobre cómo es importante el amor, y tomamos un texto de San Pedro Julián Aymar, que aparte de fundador de los sacramentinos, es un santo que revitalizó la devoción al Santísimo Sacramento de una manera extraordinaria durante el siglo XIX, y él tiene esta tesis que es una tesis osada pero al mismo tiempo espectacular. Exagerar es sobrepasar la ley y el amor debe exagerar. En el texto que vamos a comentar dice: toda virtud, todo pensamiento que no termine en una pasión, que no acabe por convertirse en una pasión, no producirá jamás nada grande. El amor no triunfa sino cuando es en nosotros una pasión que absorbe toda la vida. No siendo así, podrán practicarse actos de amor aislados, más o menos frecuentes, mas no se ha entregado su propia vida. Doctor Saúl, ¿cómo lo ve el psicólogo a esto? Hay actos de amor, pero que se dan, que son aislados, la persona no ha entregado su propia vida, y eso evidentemente no nos trae ninguna felicidad, ¿no? Exactamente. Yo creo que interpretamos bien el pensamiento de San Pedro Julián Aymar si decimos que él, cuando habla de pasión, es un amor continuo y fuerte. En ese sentido es un amor exagerado. Entonces don Gustavo acaba de decir, justamente no son actos de amor aislados, intermitentes, ya a veces no tan intensos, sino un amor grande e intenso. En ese sentido podemos decir que nada avanza ni en la vida espiritual ni en las otras áreas de la vida si no hay una pasión. Muy claramente también lo dice San Pedro Julián Aymar en ese texto que cita Monseñor Juan Claro, inédito de los Evangelios. La persona quiere alcanzar un puesto, quiere alcanzar un cargo, sobre todo si es un cargo elevado, que es un cargo para pocos, donde se escoge después de mucho esfuerzo. Pues la única forma realmente de llegar a obtener ese cargo es con una pasión por ese cargo que lo mueve a estudiar, que lo mueve a hacer todo lo necesario para conseguirlo, ¿cierto? Entonces, asimismo en la vida espiritual. Me remito, por ejemplo, a la definición que hace el padre Antonio Rollo Marín de pasión. Él dice, es un movimiento que nace del apetito sensible, o sea, de nuestra sensibilidad, ¿cierto? Ante un bien o un mal que se presenta, es un movimiento fuerte y que tiene un reflejo en el organismo. Entonces, ahí vamos viendo un poco también cómo es el mecanismo psicológico de la pasión para usarlo en beneficio de los buenos objetivos. No se mueve la buena pasión, por ejemplo, para ser virtuoso, si no tenemos una sensibilidad de aquello que obtendríamos si fuésemos virtuosos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, queremos refrenar la concupiscencia, queremos refrenar ese deseo loco que tiene todo ser humano de gozar de los bienes sensibles, ¿cierto? Tenemos que, para mover ese apetito, para mover esa buena pasión que nos lleve a frenar la concupiscencia, tenemos que imaginar el bien sensible que obtendremos y amar ese bien sensible. Entonces, ¿por qué amar a nuestro Señor? ¿Por qué amar a Cristo, por ejemplo, Eucaristía? Tenemos que conocer de una manera concreta e incluso sensible todos los beneficios que nos trae la Eucaristía, que nos trae confesarnos para poder comulgar, todos los beneficios que nos trae el unirnos espiritualmente a nuestro Señor. Tenemos que conocer la vida de Él para saber esas cosas maravillosas y que suscitan nuestro amor que Él practicó en vida. Entonces, si entendemos que la pasión es un amor exagerado y entendemos que sin ese amor exagerado no se consigue nada, tenemos que entender también que para la vida espiritual y para caminar en la vida espiritual tenemos que ser exagerados en ese sentido. Yo creo que una de las figuras más elocuentes para entender lo que es ese poder transformador de la pasión, del amor, de la caridad, es el amor de una madre por su hijo, que es el amor más grande, más fuerte que existe en el orden de la creación. Ese instinto materno, ese amor de la madre que hace con que la madre tome actitudes que uno diría a primera vista ilógicas. O sea, el amor de una madre es un amor loco. El hijo puede ser el peor de los criminales, puede cometer las peores injusticias contra la propia madre, que la madre lo sigue queriendo. Un ejemplo que Monseñor Juan lo ha dado con mucha frecuencia, casos de hijos que están con enfermedades gravísimas en el hospital
Y la madre permanece en la cabecera del hijo durante 3 días y 3 noches y no come y no duerme, pero no abandona la cabecera de su hijo. Incluso eso tiene una repercusión impresionante en la salud de los propios hijos, esa presencia afectiva y amorosa de la madre. Entonces, si el hombre no tiene un amor exagerado, entre comillas, por el bien, por las causas buenas, no es capaz de los grandes actos heroicos. O sea, si un Cristóbal Colón no tenía un amor entrañado por el deseo de encontrar esa nueva ruta por el oriente, no hubiera aguantado todos los obstáculos. El primer obstáculo se hubiera rendido. Y el amor a Dios es lo que mueve a las grandes obras al servicio de Dios. Y esa queja que hay de nuestro Señor en el Evangelio, de que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, en el fondo se podría traducir es que los hijos de las tinieblas tienen más amor al mal y más odio al bien que el amor al bien que tienen los buenos, porque el amor aguza la inteligencia. O sea, la intuición que tiene una madre en materia de salud con el hijo, es tal el amor que tiene por el hijo, que el hijo puede estar, no sé, en la China, al otro lado del mundo, y el hijo se enferma y está en el hospital y sin que nadie le diga nada, el corazón de la madre, ella intuye que al hijo le pasa algo. Se intuye que tiene un problema, que tiene una necesidad. Eso aguza la inteligencia. O sea, cuando uno ama algo, es lo que algunos místicos llaman el intercambio de corazones, un fenómeno místico que grandes santos tuvieron, es que Dios como que implanta su corazón en nosotros. O sea, el amor de Dios nos lo injerta en el corazón nuestro. Entonces ya la persona lo que lo mueve no es ningún interés propio egoístico, sino que la persona solo lo mueve el deseo de la gloria de Dios. Entonces hace como que se aguce la inteligencia y se perciba en una primera señal cualquier amenaza que haya de ataque a la iglesia, de ataque a la gloria de Dios. O sea, eso aguza la inteligencia. Uno ve la vida de los santos eran astutísimos para defender a la iglesia. Y para defender sus intereses personales podían dar 3 vueltas que no se daban cuenta, porque todo su amor, su pasión, estaba puesta a nuestro Señor en la gloria de Él. Entonces, el amor apasionado por Dios nos lleva a grandes actos de heroísmo, aparentemente exagerados para el buen sentido común del hombre mediocre, que es lo que generalmente abunda en el mundo. Ahora aquí San Pedro Julián tiene una afirmación muy lapidaria, ¿no? Porque él dice, el hombre que no tiene una pasión todavía no comenzó a vivir. ¿Qué es eso? Don Francisco daba el ejemplo de Cristóbal Colón. Yo colocaba el ejemplo de una persona que quería conseguir un cargo. Podemos llenar los ejemplos hasta el infinito. Quien no tiene una pasión no consigue nada. Entonces, casi que podría decirse, ¿para qué vivió? Bueno, y volviendo un poco al tema de fondo, ¿cómo suscitar la pasión buena? Porque es interesante que hay 2 apetitos, ¿no? Un apetito es una inclinación. Entonces yo tengo apetito para caminar, es una inclinación a caminar. En el hombre tenemos 2 apetitos básicos, el apetito racional y el apetito sensitivo. El apetito racional es la voluntad, ¿cierto? Es que la razón me muestra algo y se crea una tendencia a conseguir aquello que me muestra la razón. Pero el apetito sensitivo, que es donde se enmarcan las pasiones, ¿cierto? Es un movimiento que ya no es racional o no es meramente racional, sino es que hay un bien sensible, hay un bien que es captado por los sentidos y que atrae nuestra inclinación, que atrae nuestro movimiento hacia allá, ¿cierto? Entonces, aplicándolo al caso concreto del amor de Dios, tenemos que, por así decir, encarnar a Dios para que ese Dios encarnado, sensible, nos atraiga hacia Él. Entonces, vemos ahí una razón psicológica humana de por qué nuestro Señor se hizo hombre. Pero en el caso concreto de Dios nuestro Señor, Dios Padre, por ejemplo, nosotros podemos decir que Él es omnipotente, pero si decimos solo eso, de pronto no movemos ese apetito sensitivo. Omnipotente porque todo lo puede. Entonces imagínese a alguien bien poderoso, alguien que consigue mucha cosa. Bueno, no es nada al lado de Dios omnipotente. Dios infinitamente bello. Ese es un concepto abstracto. Pero contemplemos un mar, contemplemos un atardecer, contemplemos un pajarito, contemplemos un rostro inocente, vemos ahí belleza y miremos que esa belleza no es sino pálido y mero reflejo de la belleza de Dios. Entonces si empezamos a tornar sensible toda esa infinitud de Dios, ese Dios infinito y a la vez infinitamente sensible para nosotros, nos mueve al amor, nos mueve a amarlo, suscita nuestra pasión, la unión con Él.
amor que, como bien decía el hermano Francisco, es el que transforma, es el que cambia, es el que suscita maravillas como los misioneros de los que hablaba el hermano Francisco, San Francisco Javier, noble, un tipo con toda la carrera por delante, y va, entre comillas, a quemar su vida en la China, en el Japón, en Oriente, porque hay una pasión por Dios reflejada en los hermanos a los que él quería convertir, que lo movía a esas maravillas. Continúa aquí San Pedro Julián Aymar y dice, sin una pasión, nada alcanzamos. Vivimos sin objetivo, arrastrando una vida inútil. Pues bien, en el orden de la salvación es necesario también tener una pasión que nos domine la vida. Sin eso, nada alcanzaréis, seréis apenas un empleado que trabaja por un sueldo, pero jamás un héroe. Qué fuerte, ¿no? Exacto, pero esta es una formulación maravillosa, exacto, es eso, lo que la pura razón no es suficiente, o sea, la razón, claro, nos muestra dónde está la verdad, dónde está el error, cuál es el camino verdadero, la lógica. Evidentemente que es un papel irreemplazable, imprescindible, pero la sola razón no mueve a las personas. Si esa razón no mueve toda mi sensibilidad, todo mi ser, me apasiona, no conseguí nada. Y hizo muy bien el doctor Saúl de decir que por eso nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Si la razón bastara, Él nos dejaba la Biblia y nos revelaba la verdad y nos revelaba cuál era el verdadero camino, una serie de doctrinas y ya, sigan esto, pura doctrina y ya, pero eso no mueve, la pura doctrina, la pura lógica, la pura razón no mueve a los hombres, lo que los mueve, el ejemplo arrastra, como dice el dicho popular, las palabras convencen, pero las palabras no arrastran, lo que arrastra es el ejemplo. Entonces ver ese ejemplo de amor de nuestro Señor que se sacrifica por nosotros en la cruz, sus gestos, su presencia, el afecto que nos vino a manifestar, resucitando muertos, curando enfermos, en fin, Él arrastra al mundo con su ejemplo. Y el deseo de seguir ese ejemplo es lo que ha arrastrado a tantas almas santas que se han apasionado por él, no simplemente que lo hayan conocido doctrinariamente, o sea, un simple conocimiento teológico no mueve a practicar el bien y a practicar los actos heroicos que son necesarios para perseverar en el camino del bien. Hay un principio interesante que es formulado por un ideólogo ateo, comunista, un famoso tratadista italiano, Gramsci. Y en uno de sus tratados, él dice, claro, hablando para los comunistas del mundo entero y tal, entonces él dice que un verdadero comunista tiene que luchar en función de utopías. Uno diría que es una locura eso. ¿Cómo va usted a luchar por una utopía, por algo que es imposible? Pero psicológicamente es muy verdadero. Porque si usted no se propone una meta exagerada, ambiciosa, absurda, usted no llega a la mitad del camino. Usted se pone una meta mediana, usted no va a dar ni siquiera un paso. O sea, si uno no se pone metas osadas, si no va en busca de utopías, se pueden aplicar para el camino del bien. Uno diría hoy en día que el mundo está como está. Si no luchamos convencidos de que el bien va a triunfar, que Dios va a triunfar en el mundo, que el demonio va a ser derrotado, que todos los criminales y todos los bandidos que están dominando el mundo van a ser puestos de lado, van a ser humillados, van a ser controlados. Lo que va a tomar cuenta del mundo es la santidad, lo que va a tomar cuenta del mundo es la pureza, es la virginidad, es la honestidad, y eso va a reinar hoy en día en el mundo. Humanamente es una locura, o sea, pensar que hoy en día eso sea posible. Pero si nosotros somos exagerados en el camino del bien y tenemos fe y sabemos que Dios es omnipotente y Dios no puede ser vencido por el demonio, y mandó a los apóstoles que bautizaran a todos los pueblos y eso se va a realizar, y llegará un momento donde la tierra será como en el cielo, como Él nos lo mandó a pedir el Padre Nuestro, y que eso se va a realizar, y que la Virgen de Fátima, hablando para nuestros días, para este mundo arrevesado en que nos encontramos, ella prometió que su Inmaculado Corazón triunfará. O sea, eso a los ojos de una persona simplemente con la razón natural es tipo un loco, muy ambicioso, ¿cómo se le ocurre que...? Pero es así, es posible, porque para Dios nada es imposible. Y si no nos proponemos eso, no logramos cambiar ni siquiera al vecino aquí de la esquina de mi barrio. O sea, si no me propongo conquistar el mundo entero y todas las almas para Dios, esa meta osada, exagerada, ambiciosa, no consigo convertir ni siquiera aquí al vecino de mi barrio. Entonces, ese principio psicológico muy interesante, no hay que desear muchísimo. Una utopía visualizada, para permanecer el hermano Francisco en el plano psicológico. Me acuerdo una vez un muchacho cuando
cuando yo hacía práctica clínica, atendía a gente, un pianista que me decía que le tenía un excelente pianista. Él decía que él reconocía que era muy buen pianista, pero se enfrentaba a un auditorio y entraba en pánico y se bloqueaba. Entonces yo fui a revisar manuales, bueno, ¿qué le recomendamos a este muchacho? Y una de las técnicas, no la una, pero una de las técnicas que hoy en día es muy popular es visualice el éxito, ¿no? Entonces se le decía, imagínese que usted está en su casa y usted está tocando, no sé, cualquiera, flauta mágica de Mozart, bueno, no sé si eso tiene piano. Imagínese que usted la está tocando bien, ¿cierto? Bueno, ahora no se imagine en el cuarto de su casa, sino imagínese enfrente de un gran público. Y no solamente que usted la está tocando bien, no solamente que usted lo está haciendo de la mejor manera, sino sin ningún temor y obteniendo la natural respuesta que va a obtener si lo hace bien y en los aplausos de la gente. ¿A usted no le entusiasma eso? Bueno, imagínese si verá que ya sus emociones como que se van controlando y usted se va moviendo a obtener lo que quiere obtener y es un buen desempeño. Bueno, estamos recordando principios psicológicos básicos que se aplican al amor, ¿cierto? Entonces, como decía el hermano Francisco, parece una locura pensar en un reino de Cristo en este mundo, pero imagínelo. Imagínelo de acuerdo a la ciudad de Dios de San Agustín, un reino donde los gobernantes y los gobernados, los profesores y los alumnos, donde los padres y los hijos cumplan verdaderamente la ley de Dios, ¿no es una cosa maravillosa? Casi que no se necesita la policía, casi que no se necesitarían las cárceles. Los guardas serían los gran afortunados porque no tendrían nada que hacer. Bueno, imaginarse eso que fue prometido por Cristo en el Padre Nuestro, porque si Él nos pide que recemos por algo es porque lo va a conceder, sobre todo en una oración tan fundamental como el Padre Nuestro, ya nos motiva y nos mueve al amor de Dios y nos mueve a la lucha por el reino de Cristo, a la lucha de todos los días y a esa gran lucha que es la lucha contra nuestras pasiones. Y como broche de oro, entonces, de este segmento podemos terminar con las propias palabras del santo, que dice, pero esto es una exageración. ¿Y qué es el amor sino una exageración? Exagerar es sobrepasar la ley y el amor debe exagerar. Vamos a un corte musical con un bellísimo canto gregoriano que mucho nos hace imaginar el canto de los ángeles. Pasamos entonces al segmento final del programa, que son las sugerencias de la semana. Una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Bueno, yo les quiero recomendar, y ahí dejamos el enlace, el link, un libro que es una parte de las revelaciones de la Beata Ana Catalina de Emmerich. Y este segmento que les estoy compartiendo es la narración que ella hace, hermosísima, muy detallada, enteramente acorde con los evangelios, recomendada por cantidad de espiritualistas y teólogos. Es la narración que la Beata Ana Catalina de Emmerich hace con base en las revelaciones que ella tuvo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su triunfo y resurrección. Doctor Saúl, ¿qué nos receta para esta semana? Bueno, yo tenía una recomendación, las coincidencias no existen, de una página que justamente coordina el hermano Francisco, y es la página de los Heraldos del Evangelio en Colombia, que se titula caballerosdelavirgen.org, que no es solo sobre las actividades de los Heraldos del Evangelio en Colombia, sino que tiene una sección de espiritualidad, una sección de noticias, audios, videos y cantidad de material que puede servir a los fieles, a los interesados, particularmente para esta Pascua de Resurrección.
Entonces con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias, hermano Francisco, muchísimas gracias, doctor Saúl, por haber venido al programa. Esperamos tenerlo siempre aquí en el programa semanal de lo inédito sobre los evangelios. Gracias a ustedes por invitarnos y siempre que podamos será un gusto para nosotros. Muchas gracias, hermano Gustavo, muchas gracias, hermano Francisco, y gracias a la querida audiencia. Y así concluimos el programa de hoy para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, y también quienes quieran bajar el programa en la website habitual del programa pueden encontrarla en loinéditomultimedia.com. Y con esto llegamos al final. De parte del equipo de producción y de quienes sabe el hermano Gustavo, un cordial y caluroso Salve María. Salve María.